Existen varios puntos por medio de los cuales se puede comprender el pensamiento filosófico de Lao Tzu. Muchos de ellos aparecen en el Tao Te Ching, un texto clásico chino cuya fecha y autoría a día de hoy sigue siendo objeto de discusiones. En la primera parte de ¿Qué pensaba Lao Tzu?, explicamos y abordamos el pensamiento filosófico de este filósofo chino, por lo que si aún no has visto la primera parte, te dejaré un enlace en la esquina superior de allá arriba o en la caja de descripción para que lo vayas a ver. Este texto, Tao Te Ching, es uno de los fundamentos mediante el cual se basa el llamado taoísmo filosófico y que tuvo una gran influencia sobre otras escuelas filosóficas tales como el legalismo y el neoconfucianismo. El Tao Te Ching, legado por la tradición, es un texto corto, compuesto por 5000 caracteres chinos, divididos a su vez en 81 capítulos o secciones breves. Hay indicios de que la división en capítulos es un añadido posterior para facilitar la glosa o la memorización del texto. El Tao Te Ching tiene dos partes: el Dao Jing, que son los capítulos que van del 1 al 37, y el De Jing, capítulos que van del 38 al 81, que probablemente se juntaron en la edición del texto legado por la tradición en orden inverso al de un posible Tao Te Ching original. Está escrito en un estilo lacónico, con muy pocas partículas gramaticales, favoreciendo la variedad y hasta la contradicción entre las interpretaciones que se le dan. Las ideas que expone son singulares y se expresan en tono poético. El chino clásico en que está escrito el libro presenta dificultades para ser entendido aún para los hablantes modernos del chino mandarín, como ocurre también con otros textos antiguos que fueron escritos en lenguas antiguas o primitivas de las lenguas actuales de cada país o continente, sea cual sea el caso. Además, muchas de las palabras usadas en el texto son intencionalmente vagas y ambiguas. La falta de puntuación en el chino clásico complica aún más la tarea, ya que no existe manera concluyente de determinar dónde termina una frase y comienza la siguiente. Mover un punto atrás o adelante unas pocas palabras o insertar una coma siquiera puede alterar profundamente el significado de muchos pasajes. En sí, los pasajes del Tao Te Ching son muy ambiguos, ya que tocan temas que van desde dar consejos políticos a los gobernantes para poder gobernar una nación, valga la redundancia, hasta la sabiduría práctica para las personas comunes y corrientes que quieran aplicar en sus vidas dichos conocimientos, como ha sido la característica principal de los grandes pensadores chinos como Confucio, Sun Tzu y el mismo Lao Tzu, entre otros. Los principios y conceptos centrales de la obra en cuestión son los siguientes. El Tao abarca los principios de infinitas cosas. No tiene forma ni sonido. Es incorpóreo, eterno y permanente. Este principio no puede explicarse con palabras. El Tao produjo 1, 1 produjo 2, 2 produjo 3, 3 produjo los 10.000 seres, todas las cosas y seres existentes. Esto se puede encontrar en el capítulo 42. El Tao Te Ching igualmente da énfasis a los valores femeninos, el yin, como la cualidad del agua, fluidez y suavidad, en lugar de la solidez y aspereza de la montaña, la elección del lado oscuro y misterioso de las cosas y el control sobre las cosas sin gobernarlas. El concepto de retorno, no en el sentido de regreso al pasado, sino más bien como contracción, reducción e incluso retirada y retrospección sobre sí mismo. Este concepto es ilustrado por el texto que aparece en el capítulo 48. El aprendizaje consiste en aumentar día a día el patrimonio propio. La práctica del Tao consiste en sustraer día a día. La nada, Wuji, es la sustancia del Tao y el ser es su función.
Para alcanzar el dominio del Tao es necesario primero reconciliarse con la inmovilidad, no ocuparse de cosas mundanas, dejar de lado el intelecto, el conocimiento, los deseos, el egoísmo y el egocentrismo, despojarse de las ideas preconcebidas y retornar a la amplitud mental auténtica. Para el taoísmo es central la búsqueda del vacío, común también al budismo y, en alguna medida, al confucianismo. Otras ideas centrales incluyen afirmaciones que sustentan la creencia de lo que está en el Tao Te Ching, tal como son las siguientes. El uso de la fuerza solo atrae la fuerza. La riqueza no alimenta el espíritu. El ansia de poseer sin límite ciega al ser humano y lo convierte en un monstruo codicioso y violento. La preocupación solo por sí mismo y el darse importancia son vanos y autodestructivos. La victoria en la guerra no es gloriosa, no debe celebrarse, sino ser causa de duelo, porque surge de la devastación. Cuanto más empecinadamente se intenta algo, mayor es la resistencia que se crea. Cuanto más se actúa en armonía con el universo, más se logrará y con menos esfuerzo. El verdadero sabio concede poca importancia a su propia sabiduría, porque cuanto más conoce, más se da cuenta de lo limitado de su conocimiento. Cuando perdemos los valores fundamentales, los reemplazamos con valores crecientemente inferiores que pretendemos como verdaderos. La glorificación de la riqueza, el poder y la belleza atraen el crimen, la envidia y la vergüenza. Las cualidades de flexibilidad y suavidad son habitualmente superiores a las de rigidez y fuerza. El contraste de los opuestos, la diferencia entre masculino y femenino, luz y oscuridad, fuerte y débil, etc., es lo que permite entender y apreciar el universo. El cambio entre los opuestos, el yin y el yang, permite la fluidez natural del universo. El estancamiento en una sola forma solo atrae la desarmonía y la devastación. En sus 81 capítulos, a través de diversos aforismos de estética poética, Lao Tzu define la sabiduría práctica, da consejo a los gobernantes e incluso parece adentrarse en los misterios alquímicos que confieren la inmortalidad. Por tanto, se aprecia cómo la obra puede marcarse en géneros tan diversos como son el de la literatura filosófica, para algunas personas, metafísica, la didáctica sapiencial o incluso la alquímica recetaria. Desde su aspecto conceptual, el Tao Te Ching significa un punto de partida y uno de los pilares en los que se fundamenta el movimiento taoísta, entendido en su vertiente filosófica y mística. La obra gira en torno al concepto del Dao, que no es exclusivo del taoísmo. Otro concepto que forma parte del Tao Te Ching es el concepto del Wu Wei, que significa quietud creativa, o también el arte del dejando ser. Esa postura del dejar ser no debe ser entendida, por lo menos desde el taoísmo filosófico, en el sentido literal de la palabra, sino que, más que el desdén de la razón, el dejar ser es una forma de entender que el Tao está dentro de todas las cosas y seguir el camino del Tao. En el Tao Te Ching, Lao Tzu hizo una analogía de cómo los gobernantes deben hacer su trabajo en aras de promover el bienestar general de la población de la siguiente forma. El filósofo comparó el acto de gobernar con el acto de freír un pescado en la cocina. Esto es, si hay demasiado calor y la comida se arruina. En pocas palabras, el Estado debe preservar el orden, pero no debe oprimir. Esto se logrará cuando el gobernante comprende de verdad las necesidades de sus habitantes y no ir en contra de ellos. Algo que sin duda alguna a lo largo de la historia muchos gobernantes han intentado esto o, en su defecto, no han velado por las necesidades de los ciudadanos, llegando a establecer dictaduras y tiranías de la peor calaña, aún teniendo buenas intenciones al principio en algunos casos puntuales. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática.
Suscríbete al canal y active las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor Uriel Bermúdez y esto era lo que pensaba Lao Tzu.